soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Y el cambio siempre va a traer crecimiento, y en este crecimiento la posibilidad de expandir nuestra conciencia y espíritu. Aquí lo interesante es entender que una cosa es felicidad y otra cosa es dicha, ¿verdad? Porque generalmente somos perseguidores de la felicidad, aunque la felicidad en realidad es una condición, y la dicha es una manera de ver la vida, es un estado de conciencia, independientemente de que las circunstancias no estén fluyendo como tú quisieras. La vida sigue y la vida se disfruta. Es la gran diferencia. La mayoría está persiguiendo ser felices por algunos momentos. La dicha es esta manera de percibir la vida y las circunstancias y a las personas y la adversidad y los problemas, etcétera. Y bueno, de ahí es que podemos nosotros, los que nos sentimos dichosos, tener una perspectiva mucho más amable acerca de la vida. Y de verdad, con mi corazón lleno de dicha, te extiendo la gratitud que hay en él también por todo lo que me das y me ayudas y me motivas a hacer. ¿Qué es esto de las relaciones interpersonales tóxicas? Sí me encanta separar esta idea que la mayoría de las personas tiene entre catalogar a los seres humanos entre buenos y malos. En realidad no es así. El que siempre va a catalogar las cosas entre cosas buenas y malas es nuestro ego, porque el ego no piensa, es una entidad psíquica que tiene referencia en tu experiencia de dolor principalmente, y que te ha ido ayudando a construir algo que se llama sistema de creencias. Y dentro de este sistema de creencias, pues tu ego, como tiene referencia en el colectivo, es el que te va a ir indicando aquello que es aceptado y no aceptado, y así vamos concluyendo y construyendo esta manera de percibir la vida. Entonces podemos comprender que el ego no piensa, únicamente concluye, y en esta conclusión reacciona a manera de corresponder un estímulo externo con una conducta aparentemente proporcional a lo que representa el estímulo. Pero no piensa, el ego no piensa. Es aquí en donde, si nosotros desconocemos mucho de cómo está configurado el ser humano, nos extraviamos en nuestras circunstancias o relaciones interpersonales. ¿Cómo te fue con el tema anterior? ¿Te diste cuenta de lo que logra el miedo dentro de nuestras relaciones interpersonales? Y efectivamente, ¿verdad? Es una locura de esto de los platos de mierda, las migajas y los caramelos. En verdad, yo espero que hayas hecho caso acerca de la invitación que te di de ponerte a dieta, sobre todo el pendeje, ¿no? Está lleno de calorías, de dolor, y vive en una profunda insatisfacción o dolor o ansiedad o miedo, porque pues supone que no está siendo suficiente para hacer feliz a un culero que está más vacío que él. Ojalá, ojalá hayas puesto estas referencias en acción y hayas detenido tu ciclo de dolor. Ahora bien, si no lo lograste, vamos a darle una repasadita acerca de qué es el ciclo tóxico y cómo entra en operación, recordando que todo inicia con el surgimiento de una exigencia más la insostenible susceptibilidad del culere, que provoca en él esta intensa insatisfacción, que vive como agonía porque no se siente lleno o feliz, de acuerdo a la referencia de felicidad y dicha que te acabo de dar. Y entonces, en esta agonía que vive, y en tanto espera la gratificación que reclama con sentido de urgencia, procede a repartir grandes platos de mierda emocional, o de migajas de amor, o de caramelitos de placer, que hagan las veces de estrategia de persuasión a que el pendeje alinee su actitud y conductas a sus demandas caprichosas e infantiles, en donde lo que le sigue, obviamente, es la resistencia del pendeje a estar todo el tiempo haciéndola de pendeje, ¿verdad? O a una resistencia a cumplir
caprichos sumamente egocéntricos, infantiles e irracionales para un hombre o mujer más allá de los 19 años. ¿Qué sucede con la resistencia? Una vez que esta resistencia es establecida como límite básico de sentido común, por dignidad o simplemente por sentido común, porque pues, ¿cómo crees que voy a hacer eso para que tú te sientas feliz? Obviamente este límite es interpretado por el culere como ingratitud o incomprensión y que a sus ojos pues es una acción digna de una crítica o una restricción o un reproche o un castigo o la anulación de tu yo completo y totalmente a través del silencio y entonces te ignoro y te anulo el derecho de ser y te impido el derecho de ser. Eso es lo que representa el silencio, ¿ves? Estas estrategias que son implementadas con el tiempo como sistema de control, cabe la estrategia emocional del miedo, la culpa o la venganza que hacen el trabajo sucio para que finalmente obliguen al ingenuo a ceder. En el caso de que el pendeje, en su miedo y desesperación, a manera de mover al culere a demostrar tantita empatía y compasión tras la acción violenta hacia su personalidad yoica, reacciona suplicando, dando largas explicaciones o estableciendo, vaya, si no hay una comunicación clara, pues monólogos de argumentos a su favor, con el intento de que el culere se dé cuenta del egoísmo o de la inmadurez en la que su postura lo está haciendo ver. O, en el peor de los casos, el pendeje termina por normalizar las estrategias de control e incluso mostrando actos de amor genuino para que el culere se sienta feliz y que, bueno, por supuesto, en su carencia profunda resultan insuficientes. Y entonces se quedan atrapados años, de verdad, tratando de hacer feliz a una persona egoísta o egocéntrica y sobre todo inconsciente que no tiene idea de lo que es la dicha o la gratitud o el vínculo o la importancia de comunicarse. Con el tiempo, esto se establece como dinámica de relación, en donde la trampa viene para el pendeje. Sí, cuando éste cae en hostilidad o asume una actitud de hostilidad gracias a la frustración que implica ser el pendeje y sin darse cuenta que gracias a eso el culere lo va a señalar como el culere mismo, el narcisista o el egoísta, o en el caso de las mujeres, la pinche loca tóxica, porque ya ves, yo estoy guardando silencio, yo estoy guardando compostura y tú te pones mal. Lo dramático es que aquí el pendeje, por pendeje, se convierte en el culere pendeje, que obviamente el culere utiliza esta actitud y conducta hostil de desesperación para señalarlo como el culere. Y entonces, el único responsable del caos comunicacional. Y eso es desgastante, de verdad. Es aquí en donde el ciclo tóxico de coscorrón y sobadita es instaurado como dinámica relacional para siempre. Y por si fuera poco, esto procura la adicción emocional, convirtiendo al otro en el dealer afectivo personal y así permanecer enganchados para siempre o hasta que uno de los dos se canse y se vaya o bien se enferme y se muera. Aunque te parezca muy, muy extremo, sí pasa. Una de las razones es porque cuando no hay un yo fuerte, bien cimentado en cualidades y virtudes de nuestro ser reales que puedan ser notorias, pues el individuo termina por obedecer a las demandas de los demás o hacer caso de todo lo que le están diciendo acerca de lo que se supone es
con respecto a ellos, obviamente, cuando alguien no le cumple el capricho al otro, ¿ves? El problema es que el pendeje, pues por pendeje, termina creyéndosela toda y sintiéndose nada o cayendo en la trampa de la nulificación y entonces cediéndole el poder de decisión y de su yo a otro a alguien. No hay seres humanos ni buenos ni malos, pero sí hay maneras de relacionarnos tóxicas que enferman. El vínculo. Y bueno, yo lo acompañé con un cuestionamiento que dice, y a todo esto, ¿para qué se supone que estamos juntos? O lo que es lo mismo, y vivieron felices por siempre. Obviamente, siempre y cuando se tenga claro lo que se pretende como propósito de felicidad o dicha entre el culero y el pendeje, ¿ok? De lo contrario, si no somos conscientes de cuál es el objetivo o intención del vínculo, lo más seguro es que nos vamos a quedar extraviados por años en una relación que no va hacia donde nosotros queremos ir. O peor aún, nos quedamos esperando a que llegue lo que no va a llegar nunca porque nunca fue el propósito del vínculo. Que si nosotros no observamos o no somos claros con esta posibilidad desde el principio, de veras, no vamos a llegar a ningún lado. Vaya, me ha tocado en la práctica clínica diaria escuchar un montón de historias, sobre todo de las personas que llegan a terapia individual y luego se atreven a vivir la terapia en pareja, en donde desde mi perspectiva parece que estoy escuchando a dos extraños hablar, a dos extraños que viven bajo el mismo techo, contándome una historia que no tiene que ver con lo que de manera individual perciben. Es sorprendente, de veras, es sorprendente. Y aún así, en el ejercicio del careo, no logran comprenderse o no logran percibir a plenitud lo que el otro les está queriendo dar como referencia de convivencia constante o una convivencia de pareja. No más no pueden. Y bueno, mucho tiene que ver con lo que decíamos. Esto es el resultado de una comunicación inefectiva, de la convivencia hostil, de los sistemas de rol, de los antecedentes parentales y de todos sus patrones adquiridos, aprendidos o impuestos, más la historia de dolor propia y el sesgo de la inmadurez. ¿Ves? Sin mencionar, obviamente, cómo es que se cumplió o se acomodó todo esto en la psique individual a manera de identidad y que a través de nuestros estados emocionales todo el tiempo estamos expresando, pero son estados anímicos propiamente dicho, que a veces ni siquiera nosotros podemos gobernar y es así como se formaliza la toxicidad y no pueden salir de ahí.